¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba por la mente de Jesús cuando era adolescente? ¿Qué soñaba? ¿Qué visiones lo visitaban en medio de la noche? La historia oficial te dirá que no existe registro alguno, que esos años entre los 12 y los 30 son un misterio total, un vacío conveniente en la narrativa. Pero ¿y si te dijera que sí existen documentos, manuscritos antiguos que describen con detalles escalofriantes las visiones nocturnas del joven Jesús? Textos que fueron deliberadamente destruidos, enterrados, borrados de la historia oficial. En 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Zaman estaba cavando cerca de Nag Hammadi cuando su pala golpeó algo sólido. No era una roca común, era una jarra de arcilla sellada hace casi 2000 años. Dentro, encontró 13 códices de cuero conteniendo 52 textos diferentes. Entre esos manuscritos había evangelios completos que nunca habían sido vistos por ojos modernos, y en varios de ellos aparecen referencias explícitas a algo que la Iglesia jamás quiso que supieras: los sueños proféticos de Jesús durante su juventud. Según los investigadores que tradujeron estos textos, como el Dr. James Robinson de la Universidad de Claremont, estos manuscritos contenían material que contradecía directamente la narrativa oficial sobre la naturaleza de Cristo. Material tan peligroso que había sido escondido en el desierto egipcio durante 1700 años. Piénsalo bien, ¿por qué alguien escondería documentos religiosos en jarras selladas en medio del desierto? ¿Qué contenían que era tan peligroso como para arriesgar la vida preservándolos? Las tradiciones cristianas primitivas preservadas en comunidades gnósticas de Egipto y Siria hablan de un Jesús completamente diferente al que te enseñaron. Un joven que desde los 12 años experimentaba visiones nocturnas tan poderosas que lo despertaban gritando en medio de la noche. Sueños donde veía el templo de Jerusalén destruido, donde contemplaba su propio destino en una cruz, donde dialogaba con entidades que describía como ángeles de luz. ¿Por qué estos relatos fueron sistemáticamente eliminados de la Biblia que conoces? ¿Qué amenaza representaban para el poder institucional? El Evangelio árabe de la infancia, preservado en manuscritos siríacos del siglo VI pero basado en tradiciones mucho más antiguas, contiene un pasaje que nunca verás citado en ninguna iglesia. Y el niño Jesús, cuando tenía 12 años, era visitado en sueños por visiones del cielo y veía cosas que ningún profeta había contemplado antes. ¿Te suena familiar ese cuando tenía 12 años? Es exactamente el momento donde los evangelios canónicos lo pierden de vista durante 18 años completos. No es coincidencia, es censura deliberada, porque lo que Jesús soñaba, lo que veía en esas visiones nocturnas, desafiaba cada estructura de poder que posteriormente se construiría en su nombre. Sus sueños hablaban de un reino de Dios que no necesitaba templos, sacerdotes ni intermediarios. Un mensaje tan radical que tenía que ser silenciado. Lo que vas a descubrir en este video es el resultado de años de investigación en manuscritos olvidados, testimonios patrísticos censurados y tradiciones orales que sobrevivieron en comunidades secretas durante siglos. Pero antes de continuar, déjame advertirte algo. Esta información va a desafiar cada creencia oficial que te han enseñado sobre Cristo. Si no estás preparado para cuestionar narrativas milenarias, tal vez sea mejor que dejes de ver ahora mismo. Porque una vez que descubras lo que el joven Jesús veía en sus sueños, nunca volverás a leer la Biblia de la misma manera. La pregunta no es si estos textos existen. Existen. Están catalogados en universidades, traducidos por académicos reconocidos, preservados en museos. La pregunta es, ¿por qué nadie te habló de ellos antes? Y la respuesta a esa pregunta es aún más perturbadora que el contenido de los sueños mismos. Hay un vacío sospechoso en la historia oficial de Jesús. Un silencio tan ensordecedor que incluso teólogos conservadores admiten que es imposible explicarlo. Los evangelios canónicos nos muestran a Jesús a los 12 años debatiendo con doctores en el templo de Jerusalén. Y luego, silencio absoluto. La siguiente vez que aparece, tiene 30 años y comienza su ministerio público. ¿Qué pasó durante esos 18 años? Simplemente desapareció de la historia
Según los manuscritos apócrifos preservados en las tradiciones cristianas primitivas, esos fueron precisamente los años más importantes de su vida espiritual. Los años donde las visiones nocturnas se intensificaron hasta volverse insoportables. El protoevangelio de Santiago, uno de los textos cristianos más antiguos fuera del canon, menciona que el joven Jesús pasaba noches enteras despierto, pues las visiones que recibía eran tan poderosas que no le permitían descansar. Este detalle aparece en manuscritos griegos del siglo II, confirmando que era parte de la tradición oral más primitiva del cristianismo. ¿Por qué la Iglesia nunca te habló de esto? Investigadores como la doctora Elaine Pagels de Princeton University han señalado que la eliminación de estos textos no fue accidental, sino parte de una estrategia deliberada para construir una narrativa específica sobre Cristo, una narrativa que convenía al poder institucional emergente. Las comunidades cristianas de Egipto y Siria preservaron tradiciones que hablaban de un Jesús adolescente que practicaba técnicas místicas judías para inducir estados visionarios. Tradiciones que describían cómo, siguiendo las enseñanzas secretas de los profetas antiguos, el joven Jesús aprendió a ascender a los cielos mediante sueños proféticos. ¿Esto te suena herético? Pues déjame decirte que estas prácticas estaban perfectamente documentadas en el judaísmo del Segundo Templo. Los manuscritos de Qumrán, descubiertos en 1947, confirman que existían escuelas místicas judías donde se enseñaban técnicas de visión celestial mediante sueños controlados. Y hay evidencias de que Jesús estuvo conectado precisamente con esas escuelas. El Talmud de Babilonia, en un pasaje raramente citado, menciona que Yeshu ben Pantera estudió en Egipto las artes de los sueños proféticos. Aunque este texto es polémico y fue escrito por opositores al cristianismo, confirma que existía una tradición antigua que vinculaba a Jesús con prácticas oníricas místicas. ¿Qué vio exactamente en esos sueños? ¿Qué profecías recibió que eran tan peligrosas como para ser borradas de la historia oficial? Según el Evangelio árabe de la infancia, preservado en manuscritos del siglo VI, pero basado en tradiciones orales mucho más antiguas, los sueños de Jesús adolescente contenían visiones del fin de los tiempos, de la destrucción del templo y del reino de Dios manifestándose dentro del corazón humano sin necesidad de piedras ni sacerdotes. Lee esa última parte de nuevo. Sin necesidad de piedras ni sacerdotes. ¿Entiendes ahora por qué este mensaje tenía que ser eliminado? Porque si el reino de Dios está dentro de cada persona, ¿para qué necesitas templos? ¿Para qué necesitas una jerarquía eclesiástica? ¿Para qué necesitas intermediarios entre tú y lo divino? Este mensaje, revelado según las tradiciones en los sueños del joven Jesús, amenazaba directamente el modelo de poder que posteriormente se construiría en su nombre. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Entre los manuscritos preservados en monasterios siríacos
existe un texto que raramente se menciona en círculos teológicos oficiales, el Evangelio Árabe de la Infancia. Este documento, aunque fue escrito en su forma actual alrededor del siglo VI, se basa en tradiciones orales cristianas primitivas que se remontan a los primeros siglos después de Cristo, y contiene algo extraordinario: descripciones detalladas de las visiones nocturnas que experimentaba el joven Jesús. Según este evangelio, cuando Jesús tenía entre 12 y 14 años, era visitado cada noche por ángeles que le mostraban los misterios del cielo y la tierra. Pero no eran sueños comunes, eran experiencias tan intensas que, según el texto, María, su madre, a menudo lo encontraba de rodillas al amanecer, temblando por la magnitud de lo que había contemplado. El texto describe específicamente 7 tipos de visiones recurrentes. Primera, veía el templo de Jerusalén envuelto en llamas, y entre las llamas, letras de fuego que proclamaban el fin de los sacrificios. Segunda, contemplaba una cruz elevándose sobre la tierra, y desde esa cruz emanaba luz que iluminaba a todas las naciones. Tercera, observaba multitudes de personas con vestiduras blancas, todas proclamando que el reino de Dios había llegado sin necesidad de reyes ni sacerdotes. ¿Te das cuenta del patrón? Cada visión socavaba algún aspecto del poder institucional religioso de su época. Fin de los sacrificios, fin de la necesidad de intermediarios, un reino espiritual sin jerarquías humanas. Las tradiciones orales, preservadas por comunidades cristianas en Siria y Mesopotamia, añaden más detalles. Según estas tradiciones, el joven Jesús desarrolló la capacidad de recordar sus sueños con precisión absoluta y comenzó a llevar un registro escrito de ellos. ¿Existió alguna vez este diario de sueños de Jesús adolescente? Los padres de la Iglesia del siglo II nunca lo mencionan directamente, pero hacen referencias extrañas a escritos peligrosos que circulaban entre los herejes, conteniendo falsas profecías atribuidas al Señor en su juventud. Ireneo de Lyon, escribiendo alrededor del año 180 d.C., advierte específicamente contra aquellos que proclaman conocer los sueños secretos del Cristo joven, cuando aún no había sido ungido por el Espíritu. ¿Por qué esa advertencia específica? ¿Qué contenían esos sueños que era tan peligroso? El patrón se vuelve más claro cuando comparamos estas tradiciones con prácticas místicas judías documentadas. En el judaísmo del Segundo Templo existía una tradición bien establecida de profetas que recibían revelaciones mediante sueños. José interpretaba sueños en Egipto. Daniel veía visiones nocturnas en Babilonia. Samuel recibía mensajes divinos mientras dormía en el templo. Pero había una diferencia crucial. Todos estos profetas operaban dentro del sistema religioso establecido. Sus sueños reforzaban la autoridad del templo, los sacerdotes, las escrituras oficiales. Los sueños de Jesús, según los evangelios apócrifos, hacían exactamente lo contrario. Cuestionaban las bases mismas del poder religioso institucional. El Evangelio Árabe de la Infancia preserva un diálogo fascinante entre el joven Jesús y los ancianos del templo, donde él les pregunta: ¿por qué buscáis en piedras y pergaminos lo que solo puede encontrarse en el corazón humano? Esta pregunta, según el texto, fue inspirada directamente por una visión que tuvo la noche anterior, donde vio el velo del templo rasgarse y la presencia divina expandirse sobre toda la humanidad, no concentrada en un lugar específico. Suena familiar. Es casi idéntico al simbolismo del velo rasgándose en el momento de la crucifixión, según los evangelios canónicos. La diferencia es que en las tradiciones apócrifas, Jesús ya había visto esto en sueños casi 20 años antes, lo que nos lleva a una pregunta perturbadora. ¿Y si toda su vida posterior fue simplemente el cumplimiento consciente de las profecías que él mismo había recibido en sueños durante su adolescencia? ¿Y si cada paso que dio, cada palabra que pronunció, cada acto que realizó, era parte de un guión que había contemplado noche tras noche desde los 12 años? Las implicaciones teológicas de esto son revolucionarias, porque si Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder, si había visto todo en visiones proféticas desde su juventud, entonces su mensaje adquiere un peso completamente diferente. No era un predicador improvisando. Era alguien cumpliendo meticulosamente un destino
que había contemplado en cada detalle durante años de visiones nocturnas. Y ese destino incluía destruir las estructuras de poder religioso que posteriormente intentarían apropiarse de su nombre. ¿Alguna vez habías escuchado sobre los evangelios árabes que mencionan sueños proféticos de Jesús niño? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. En el año 325 después de Cristo, algo extraordinario sucedió en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía. El emperador Constantino convocó a más de 300 obispos de todo el mundo conocido para resolver el problema cristiano. Había demasiadas versiones diferentes del cristianismo, demasiados evangelios circulando, demasiadas interpretaciones contradictorias sobre quién era exactamente Jesús. Y entre todas esas versiones había una particularmente problemática: las tradiciones que hablaban de los sueños proféticos del joven Cristo. Según las actas del concilio, preservadas por Eusebio de Cesarea, uno de los debates más acalorados giró en torno a los escritos que atribuyen al Señor conocimiento anticipado de su destino mediante visiones nocturnas en su juventud. ¿Por qué esto era tan problemático para los obispos reunidos? Porque si Jesús había visto todo en sueños desde adolescente, implicaba que tenía conocimiento divino completo desde el principio. Esto chocaba con la narrativa que querían establecer. Un Jesús que creció en sabiduría gradualmente, que fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo a los 30 años. Pero había un problema aún mayor. Los manuscritos que describían estos sueños también contenían el mensaje más peligroso de todos: que el reino de Dios no necesitaba iglesias, sacerdotes ni jerarquías. El doctor Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte señala en sus investigaciones que el Concilio de Nicea no solo definió doctrinas, sino que activamente suprimió textos que amenazaban el modelo institucional emergente de cristianismo. Las tradiciones sobre los sueños de Jesús fueron catalogadas como apócrifas, literalmente escondidas o secretas, no porque fueran falsas necesariamente, sino porque eran inconvenientes. Piensa en el criterio que usaron para decidir qué evangelios incluir en el canon oficial. No fue cuáles son más antiguos o cuáles tienen mejor evidencia histórica. Fue cuáles apoyan la estructura de poder que queremos establecer. El Evangelio de Juan entró porque establecía una jerarquía clara: Pedro como líder, discípulos como intermediarios, instituciones como necesarias. El Evangelio de María Magdalena quedó fuera porque mostraba a una mujer enseñando directamente, sin necesidad de autorización masculina. Los textos sobre los sueños de Jesús quedaron fuera porque implicaban que cualquier persona podría recibir revelaciones divinas directamente, sin necesidad de sacerdotes que las interpretaran. En Nicea se votó literalmente qué versión de Dios era la correcta, y ganó la versión que requería intermediarios, instituciones y jerarquías. Pero aquí está lo fascinante. Incluso después de Nicea, estos textos no desaparecieron completamente. Comunidades enteras los preservaron en secreto. Los gnósticos de Egipto los copiaron y escondieron en jarras en el desierto. Los cristianos siríacos los tradujeron a sus lenguas locales. Los cátaros en Francia los memorizaban y transmitían oralmente. ¿Por qué arriesgar la vida preservando estos textos si no contuvieran algo verdaderamente importante? Ireneo de Lyon, escribiendo antes de Nicea, ya advertía contra aquellos que dicen que el Señor soñaba su destino, y por eso no necesitamos revelaciones institucionales, pues cada alma puede recibir visiones directamente. ¿Captas el mensaje? La amenaza no era teológica, era política. Si cada persona puede recibir revelaciones directas en sueños, como supuestamente hacía el joven Jesús, entonces, ¿para qué necesitas obispos? ¿Para qué necesitas concilios? ¿Para qué necesitas que alguien te diga qué es verdad y qué no? Nicea no fue un concilio teológico, fue un golpe de estado espiritual, y entre sus víctimas principales estuvieron precisamente las tradiciones más antiguas sobre los sueños proféticos del Cristo adolescente. Tradiciones que hablaban de un Jesús radicalmente diferente al que te enseñaron.
Un joven que desde los 12 años sabía exactamente qué vendría, que había visto en visiones nocturnas cada traición, cada sufrimiento, cada resurrección, y que había visto también algo más, el futuro de una institución que usaría su nombre para exactamente lo opuesto de su mensaje original. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Para entender realmente qué estaba experimentando el joven Jesús en sus visiones nocturnas, necesitamos sumergirnos en una de las tradiciones más secretas del judaísmo antiguo, la Merkabah. La palabra Merkabah significa literalmente carro en hebreo. Pero no era cualquier carro, era el carro celestial descrito en la visión del profeta Ezequiel, un vehículo divino de ruedas dentro de ruedas, ojos por todas partes, criaturas angelicales con rostros múltiples. ¿Y sabes qué? Según los manuscritos de Qumrán, existían escuelas completas dedicadas a enseñar técnicas para ascender al carro mediante estados visionarios inducidos. No era magia, no era brujería. Era una práctica mística judía documentada y respetada en ciertos círculos del Segundo Templo. Los textos de Hekalot, preservados en manuscritos medievales, pero basados en tradiciones mucho más antiguas, describen exactamente cómo se hacía: ayunos prolongados, recitación de nombres divinos, posturas específicas del cuerpo y, sí, técnicas para inducir sueños proféticos controlados. Según estas tradiciones, el practicante podía ascender a través de los 7 palacios celestiales y contemplar directamente el trono de Dios. Y adivina qué describe el Evangelio de María Magdalena. Exactamente eso. A Jesús enseñando sobre ascender a través de 7 niveles y contemplar misterios divinos. Las comunidades esenias de Qumrán, según los rollos del Mar Muerto, practicaban estas técnicas regularmente. Uno de los textos encontrados, el Cántico del Sacrificio del Sábado, describe visiones celestiales casi idénticas a las que posteriormente aparecerían en evangelios apócrifos atribuidos a las experiencias del joven Jesús. Pero hay más. El Talmud de Babilonia preserva una historia inquietante. 4 entraron al Pardés, jardín celestial, mediante visión mística. Ben Asai murió. Ben Soma perdió la cordura. Elisha ben Abuya se volvió hereje. Solo Rabí Akiva entró y salió en paz. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Según tradiciones preservadas en el cristianismo siríaco, el joven Jesús era considerado el quinto que entró al Pardés y regresó no solo en paz, sino transformado completamente. Estas no son especulaciones modernas, son tradiciones documentadas en manuscritos antiguos. El Evangelio de Felipe, encontrado en Nag Hammadi, contiene un pasaje críptico. Aquel que ha contemplado los misterios en visiones nocturnas no puede ser contenido por las doctrinas de los hombres, pues ha visto directamente. ¿Empiezas a conectar los puntos? El joven Jesús, según estas tradiciones, no solo soñaba, practicaba técnicas místicas judías ancestrales para inducir estados visionarios donde contemplaba directamente realidades espirituales. Y lo que vio en esas visiones lo transformó completamente. Los manuscritos de Qumrán describen a un maestro de justicia que recibió revelaciones directas sobre los misterios del fin de los tiempos. Aunque académicamente no hay consenso sobre si se refieren a Jesús, las similitudes son perturbadoras. Este maestro experimentaba visiones nocturnas donde contemplaba la victoria final de la luz sobre las tinieblas sin necesidad de templos hechos por manos humanas. ¿Te suena familiar? La doctora April de Konig de Rice University, especialista en misticismo cristiano primitivo, argumenta que las tradiciones sobre experiencias visionarias de Jesús son anteriores a los evangelios canónicos y fueron sistemáticamente suprimidas porque implicaban acceso directo a lo divino sin mediación institucional. Piénsalo, si el joven Jesús practicaba Merkabah, técnicas místicas judías reconocidas, entonces sus visiones no eran sobrenaturales en el sentido que te enseñaron. Eran el resultado de prácticas espirituales disciplinadas,
Esto hacía su mensaje aún más peligroso, porque implicaba que cualquiera podría hacer lo mismo. No necesitabas ser el Hijo de Dios en sentido literal. Necesitabas disciplina, práctica, dedicación espiritual. Y eso destruía completamente el modelo de Cristo único e irrepetible que la Iglesia institucional necesitaba para justificar su autoridad. Según las tradiciones gnósticas preservadas, Jesús no vino a ser adorado. Vino a enseñar el camino, a mostrar que cada ser humano podía ascender al carro y contemplar los misterios divinos directamente. Sus sueños de adolescente no eran milagros únicos, eran el resultado de prácticas que él posteriormente intentó enseñar a sus discípulos, prácticas que la institución eclesiástica tuvo que suprimir porque hacían innecesaria su existencia misma. El reino de Dios dentro de ti, no en templos, no en jerarquías, dentro de cada ser humano que se atreviera a practicar las técnicas que el joven Jesús dominó en su adolescencia. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. Ahora llegamos a la pregunta que probablemente te ha estado quemando desde el inicio. ¿Qué exactamente vio el joven Jesús en esos sueños proféticos? Según el Evangelio del pseudo Mateo, uno de los textos más detallados sobre la infancia y juventud de Cristo, las visiones seguían un patrón específico que se repetía y profundizaba con cada experiencia. El texto describe que en el 13º año de su vida, las visiones se volvieron tan intensas que María, su madre, temía por su salud, pues lo encontraba frecuentemente despierto al amanecer, el rostro bañado en lágrimas, temblando por lo que había contemplado. ¿Qué podía ser tan impactante como para hacer llorar a alguien que supuestamente era divino? Las tradiciones preservadas describen 7 visiones recurrentes, cada una revelando un aspecto diferente de su misión futura. Primera visión: el templo en llamas. Según múltiples fuentes apócrifas, el joven Jesús veía repetidamente el templo de Jerusalén envuelto en llamas, pero no eran llamas destructivas. Entre el fuego, contemplaba letras brillantes que proclamaban: el tiempo de los sacrificios ha terminado, el Cordero verdadero ha llegado. Esta visión, que lo atormentaba desde los 12 años, explicaría su posterior acción de expulsar a los mercaderes del templo. No fue un acto impulsivo, fue el cumplimiento de algo que había visto en sueños durante casi 20 años. Segunda visión: la cruz luminosa. Las tradiciones sirias preservan descripciones de cómo el adolescente Jesús veía un madero elevándose sobre la tierra, pero en lugar de muerte, emanaba luz que alcanzaba todas las naciones. Curiosamente, esto contradice la noción de que no sabía lo que le esperaba. Según estos textos, lo sabía perfectamente, cada detalle, desde adolescente, lo que hace su eventual aceptación del destino aún más impresionante. No fue sorpresa, fue cumplimiento consciente de una visión de décadas. Tercera visión: el reino interior. El Evangelio de Tomás preserva un dicho que conecta directamente con estas tradiciones: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Según el Evangelio del pseudo Mateo, esta revelación vino al joven Jesús en un sueño donde vio a la humanidad entera brillando con luz divina interior, sin necesidad de templos de piedra ni sacerdotes que mediaran. La doctora Miss Elaine Pagels de Princeton argumenta que este concepto del reino interior era la mayor amenaza al poder institucional, porque implicaba acceso directo a lo divino sin necesidad de jerarquías eclesiásticas. En las visiones del adolescente Jesús, según las tradiciones preservadas, cada ser humano aparecía como un templo viviente donde habitaba la presencia divina completa. Cuarta visión: la traición anunciada. Los textos apócrifos describen que desde los 14 años Jesús veía en sueños a uno de sus futuros compañeros entregándolo por monedas de plata. Pero aquí hay un detalle escalofriante que los evangelios canónicos nunca mencionan. Según estas tradiciones, en las visiones también veía que esta traición era necesaria, parte del plan divino. Esto explicaría por qué posteriormente Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No fue sorpresa, era cumplimiento de una visión de 16 años atrás.
Quinta visión: las mujeres testigos. El Evangelio de María Magdalena preserva una tradición fascinante, que el joven Jesús vio en sueños que las primeras testigos de la resurrección serían mujeres, no los discípulos varones. Esta visión explicaría por qué, a pesar de la cultura patriarcal de su época, Jesús incluyó mujeres entre sus seguidores más cercanos. No fue progresismo moderno, fue cumplimiento de una profecía que había visto en su adolescencia. Sexta visión: el velo rasgado. Las tradiciones preservadas describen que Jesús veía repetidamente el velo del templo rasgándose de arriba a abajo y la gloria de Dios expandiéndose sobre toda la humanidad, no contenida en un solo lugar. Los evangelios canónicos mencionan que esto sucedió en el momento de su muerte, pero según los apócrifos, él ya lo había visto en sueños desde los 12 años. Séptima visión: la resurrección como despertar. El detalle más perturbador de todos, según el Evangelio secreto de Marcos, mencionado por Clemente de Alejandría en el siglo II, el joven Jesús veía en sueños su propia resurrección, pero no como un evento físico milagroso, sino como el despertar de la humanidad a su naturaleza divina interior. Esta interpretación, preservada en textos gnósticos, sugería que la resurrección no era un milagro único, sino un símbolo del potencial de despertar espiritual disponible para todos. ¿Entiendes ahora por qué estos textos tenían que ser suprimidos? Porque si la resurrección es simbólica del despertar interior disponible para cualquier ser humano, entonces el cristianismo institucional pierde su monopolio sobre la salvación. Los símbolos específicos que aparecían en estos sueños también son reveladores. Según las tradiciones sirias, veía constantemente palomas descendiendo con fuego en sus alas, símbolo del Espíritu Santo que posteriormente se manifestaría en su bautismo. Veía panes multiplicándose infinitamente. Años antes de realizar el milagro de los panes y peces, veía agua transformándose en vino, la primera señal que haría en Caná. Cada milagro, cada parábola, cada acción de su ministerio público había sido previamente contemplado en visiones nocturnas durante su adolescencia. No improvisaba. Cumplía un guión que había visto durante años en sueños proféticos, pero el sueño más perturbador, según el protoevangelio de Santiago, era uno recurrente donde veía generaciones futuras peleando y matándose en su nombre, construyendo imperios de oro sobre sus palabras de pobreza, quemando a personas vivas por interpretar diferente su mensaje. ¿Vio el joven Jesús las cruzadas, la Inquisición, las guerras religiosas que vendrían? Según estas tradiciones, sí, lo vio todo, y lloró por ello en noches de adolescencia solitaria, y aún así siguió adelante con su misión, sabiendo exactamente en qué se convertiría su mensaje después de su muerte. Esa es la verdadera tragedia que los evangelios oficiales nunca te contaron. El joven Jesús no solo soñó su propio destino, soñó también el destino de su mensaje, cómo sería distorsionado, weaponizado, institucionalizado para exactamente lo opuesto de lo que él enseñaba, y lo hizo de todas formas, porque en esas mismas visiones también vio algo más, momentos como este, donde la verdad comenzaría a emerger de nuevo, donde personas como tú cuestionarían las narrativas oficiales y buscarían el mensaje original. Tal vez tú mismo seas parte de las visiones que él tuvo hace 2000 años. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Los evangelios canónicos guardan silencio sobre dónde estuvo Jesús entre los 12 y 30 años, pero las tradiciones preservadas en diversas partes del mundo cuentan una historia muy diferente. Según manuscritos tibetanos descubiertos por el explorador ruso Nicolás Notovich en 1887 en el monasterio de Hemis, existían textos antiguos que hablaban de Isa, un joven sabio que vino desde Judea para estudiar en las escuelas místicas de Oriente. Aunque estos manuscritos son controvertidos y académicamente debatidos, preservan tradiciones que también aparecen independientemente en otras fuentes. Las comunidades cristianas de Kerala, India,
mantienen tradiciones orales de que el joven Yeshua visitó sus tierras para aprender técnicas de meditación y control onírico que los yogis practicaban desde tiempos ancestrales. ¿Fantasía piadosa? Tal vez. Pero el patrón se repite en demasiadas culturas independientes como para ignorarlo completamente. Los coptos de Egipto preservan tradiciones de que el joven Jesús regresó a Egipto, donde había estado de niño huyendo de Herodes, para estudiar en las escuelas de misterios de Heliópolis. Estas escuelas enseñaban precisamente las técnicas de inducción de sueños proféticos que posteriormente aparecerían en las descripciones de sus visiones. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, menciona que algunos jóvenes judíos devotos viajaban a Egipto y otras tierras para estudiar las antiguas artes de los profetas. Aunque no menciona a Jesús específicamente, confirma que esta práctica existía. Los manuscritos persas de la tradición zoroástrica contienen referencias a un sabio nazareno que vino a aprender sobre las visiones del fuego y las profecías de los sueños sagrados. Nuevamente, la especificidad es sorprendente. Los zoroástricos practicaban interpretación de sueños mediante contemplación del fuego sagrado, técnica que aparece descrita en algunos evangelios apócrifos relacionados con las visiones de Jesús. Pero aquí está lo fascinante. Todas estas tradiciones, de culturas completamente diferentes, coinciden en un punto central. El joven Jesús no viajó para aprender doctrinas religiosas nuevas. Viajó específicamente para dominar las técnicas antiguas de inducción y control de sueños proféticos. Según el Evangelio Esenio de la Paz, texto controvertido pero basado en tradiciones arameas antiguas, Jesús estudió con los maestros de los ángeles, esenios que practicaban técnicas de purificación para inducir estados visionarios. Las prácticas descritas son notablemente similares a técnicas yogis de India: ayunos, posturas específicas del cuerpo, control de la respiración, recitación de nombres sagrados. ¿Por qué todas estas tradiciones fueron suprimidas de la narrativa oficial? Porque implicaban algo radical, que las experiencias místicas de Jesús no eran milagros únicos e irrepetibles, sino el resultado de técnicas aprendibles. Si Jesús estudió y practicó para desarrollar sus capacidades visionarias, entonces cualquiera podría hacer lo mismo. La doctora April de Koenig de Rice University señala que la supresión de las tradiciones sobre viajes iniciáticos de Jesús fue deliberada, porque humanizaba su proceso de desarrollo espiritual. El modelo institucional necesitaba un Cristo que naciera perfecto, completo, único. Pero las tradiciones preservadas muestran algo diferente. Un joven buscador que viajó miles de kilómetros, estudió con diversos maestros, practicó disciplinas espirituales rigurosas y gradualmente desarrolló sus capacidades visionarias. Un Cristo que se hizo a sí mismo, no que simplemente nació siendo. Y ese Cristo es infinitamente más peligroso para el poder institucional, porque si Él pudo desarrollarse espiritualmente mediante práctica y disciplina, tú también puedes. Las rutas específicas que supuestamente recorrió son fascinantes. Según las tradiciones tibetanas, subió por la ruta de la seda hasta llegar a Kashmir y Tibet, donde estudió técnicas de yoga del sueño, prácticas para mantener conciencia durante el estado onírico. Las tradiciones persas hablan de su paso por Babilonia, donde los magos zoroástricos le enseñaron interpretación de símbolos en sueños mediante la contemplación del fuego sagrado. Los coptos egipcios describen su estudio en Heliópolis, donde los sacerdotes de Osiris preservaban técnicas ancestrales de viaje del alma mediante sueños controlados. ¿Todo esto es históricamente verificable? No completamente. ¿Es significativo que tantas culturas diferentes preserven tradiciones similares? Absolutamente. Porque aunque no podamos probar cada detalle, el patrón general es innegable. Existía una tradición ampliamente difundida de que el joven Jesús viajó específicamente para aprender técnicas místicas de sueños proféticos, técnicas que posteriormente usaría para las visiones que guiarían toda su misión. Y si eso es cierto, cambia fundamentalmente cómo entendemos no solo su vida, sino su mensaje. No vino a ser adorado como un Dios único e irrepetible. Vino a mostrar el camino que cualquiera puede recorrer.
¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Entre todos los textos suprimidos, hay uno particularmente devastador: el Evangelio de María Magdalena. Descubierto en Egipto en 1896, pero no traducido completamente hasta el siglo XX, este texto contiene diálogos directos entre María y los apóstoles después de la resurrección. Y en esos diálogos, María revela algo que los otros discípulos desconocían: detalles específicos sobre las visiones nocturnas que Jesús experimentaba y compartía con ella en privado. Según este evangelio, María le pregunta a Pedro y los demás: ¿acaso no les habló el Salvador sobre sus visiones desde joven? Y Pedro responde con indignación: ¿acaso él habló privadamente con una mujer sobre cosas que a nosotros no nos dijo? Este pasaje es revelador. Confirma que Jesús tenía visiones desde joven. Compartía detalles con María que no compartía con los otros discípulos. Esto generaba conflicto y celos entre los seguidores masculinos. El texto continúa con María, describiendo lo que Jesús le había confiado sobre la naturaleza de las visiones y cómo el alma asciende a través de poderes planetarios. Esta descripción es casi idéntica a las técnicas de Merkabah judía y yoga del sueño india. Exactamente las prácticas que las tradiciones dicen que Jesús estudió en sus viajes. Pero hay algo más profundo aquí. Según el Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, María era llamada la compañera de Jesús, usando el término griego koinonos, que implicaba igualdad espiritual completa. ¿Por qué Jesús compartiría estos secretos específicamente con María? Las tradiciones gnósticas preservadas sugieren que María también practicaba técnicas de sueños proféticos, que era, de hecho, una iniciada avanzada en las mismas artes místicas. El Pistis Sophia, texto gnóstico del siglo III, basado en tradiciones más antiguas, muestra a María haciendo preguntas tan profundas sobre visiones y ascensión espiritual que Jesús la elogia. María, tú eres más sabia que todos los apóstoles. Esta María no es la prostituta arrepentida de la narrativa católica medieval. Es una maestra espiritual con conocimiento místico profundo, y parte de ese conocimiento venía directamente de lo que Jesús le había revelado sobre sus propias experiencias visionarias desde la adolescencia. El Evangelio de María preserva un diálogo específico donde ella describe 7 visiones recurrentes que el Salvador experimentaba desde su juventud, pero frustrantemente, las páginas que contenían los detalles específicos están perdidas o fueron destruidas. ¿Conveniente o deliberado? Lo que sí tenemos son las reacciones de los otros discípulos. Andrés dice: no creo que el Salvador haya dicho estas cosas, pues son ideas extrañas. Pedro pregunta: ¿acaso él habló secretamente con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Captas el patrón? Los discípulos masculinos rechazan las revelaciones de María no porque sean falsas, sino porque amenazan su autoridad como los que conocían mejor a Jesús. Revelan que Jesús tenía enseñanzas secretas que no todos recibieron. Implican que una mujer tenía acceso a conocimiento superior. La doctora Karen King de Harvard, quien estudió extensamente el Evangelio de María, argumenta que este texto preserva tradiciones muy tempranas sobre enseñanzas esotéricas de Jesús que fueron deliberadamente suprimidas por la jerarquía eclesiástica emergente. Pero aquí está lo verdaderamente revolucionario. Según las tradiciones gnósticas preservadas, María no solo recibió estas enseñanzas pasivamente, las practicaba. El texto gnóstico Diálogo del Salvador muestra a María, Judas y Tomás como los 3 discípulos que han comprendido completamente las enseñanzas místicas de Jesús. ¿Qué significa comprender completamente en este contexto? Significa que también experimentaban visiones proféticas, que también practicaban las técnicas que Jesús había dominado, que el conocimiento no era teórico, sino experiencial. Las tradiciones preservadas en el cristianismo sirio sugieren que María continuó enseñando estas técnicas después de la crucifixión, que estableció comunidades de mujeres iniciadas
que preservaban las prácticas visionarias originales, comunidades que posteriormente fueron catalogadas como heréticas y destruidas. ¿Por qué? Porque si las mujeres podían acceder directamente a revelaciones divinas mediante sueños proféticos, como lo hacían Jesús y María, entonces, ¿para qué necesitaban autorización de obispos masculinos? El patriarcado eclesiástico no podía permitir eso, así que María fue transformada de maestra espiritual, iluminada a prostituta arrepentida, una reinvención deliberada para desacreditar su autoridad espiritual. Y con ella fueron enterradas las enseñanzas más específicas sobre las visiones nocturnas del joven Jesús. Enseñanzas que, según el Evangelio de María, incluían técnicas específicas para inducir sueños proféticos mediante ayuno y oración, recordar visiones con claridad absoluta, distinguir entre sueños comunes y revelaciones divinas, interpretar símbolos oníricos usando sabiduría profética. Todo esto está insinuado en los fragmentos preservados, pero los detalles específicos fueron deliberadamente destruidos, dejándonos solo con pistas tentadoras de un conocimiento místico que amenazaba las bases mismas del poder institucional, conocimiento que María Magdalena preservó fielmente hasta que la historia oficial la silenció. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Ahora llegamos a algo verdaderamente perturbador. ¿Y si cada paso de la vida pública de Jesús fue simplemente el cumplimiento meticuloso de visiones que tuvo durante años en su adolescencia? No improvisación divina, no milagros espontáneos, sino la ejecución precisa de un plan que había contemplado en sueños durante casi 20 años. El Evangelio de Felipe contiene una frase críptica pero reveladora. Aquel que conoce cómo llegó y hacia dónde va, ese es el que ha visto. El que ha visto, una clara referencia a experiencias visionarias. Según las tradiciones gnósticas preservadas, Jesús sabía exactamente cómo había llegado, su encarnación, y hacia dónde iba, su destino en la cruz, porque lo había visto repetidamente en sueños proféticos. Analicemos evento por evento. El bautismo en el Jordán. Los evangelios canónicos lo presentan como el momento donde Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Pero según el Evangelio nazareno, preservado en fragmentos citados por padres de la Iglesia, Jesús le confió a Juan el Bautista. He visto este momento en visiones desde que era niño. No fue sorpresa. Fue cumplimiento de una visión de 18 años atrás. Las tentaciones en el desierto. Según el Evangelio de los Hebreos, Jesús pasó 40 días en el desierto no solo ayunando, sino reviviendo en meditación cada visión que había recibido en su juventud. Las tentaciones no eran ataques externos de Satanás, sino el proceso interno de confirmar que cumpliría con el destino que había visto, aunque implicara sufrimiento extremo. Los milagros específicos. Cada milagro registrado en los evangelios tenía un precedente en las visiones juveniles según las tradiciones apócrifas. El vino en Caná ya lo había visto en sueños a los 13 años. Los panes multiplicados, visión recurrente desde los 14. Caminar sobre agua, símbolo que apareció en sus sueños a los 15. No eran pruebas de divinidad espontáneas, eran señales específicas que sabía que debía realizar porque las había visto previamente. La elección de los 12. El Evangelio secreto de Marcos sugiere que Jesús ya conocía los nombres de aquellos que serían sus discípulos, pues los había visto en visiones nocturnas años antes de conocerlos. Esto explicaría la seguridad con que los llamó. No era intuición divina del momento, era reconocimiento de rostros que había visto en sueños durante años. Las parábolas del reino. Según las tradiciones preservadas en textos gnósticos, cada parábola que enseñó fue primero recibida en forma visionaria durante su adolescencia. El sembrador, la semilla de mostaza, la perla de gran precio, todas fueron vistas primero en sueños simbólicos que posteriormente tradujo en enseñanzas orales. La entrada a Jerusalén. Las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías entrando en burro no eran nuevas, pero según el protoevangelio de Santiago,
Jesús había visto específicamente este momento en visiones desde los 12 años. Sabía exactamente qué día, qué hora, qué ruta tomar. No porque fuera omnisciente, sino porque lo había ensayado en sueños durante 18 años. La última cena. El detalle más escalofriante de todos. Según el Evangelio de Judas, Jesús le dice explícitamente: «Tú harás lo que he visto en visiones que harías. Ve y cumple tu papel, pues sin él, el plan no se completará». Judas no fue el villano improvisado. Fue el ejecutor de un papel específico que Jesús había visto que alguien debía cumplir. ¿Entiendes la implicación? Si Jesús sabía que Judas lo traicionaría porque lo había visto en sueños desde adolescente, entonces toda la narrativa de libre albedrío y sorpresa divina se desmorona. El Getsemaní y los evangelios muestran a Jesús sudando sangre, rogando que pase de mí esta copa. Pero según las tradiciones apócrifas, no era miedo a lo desconocido. Era el peso final de confirmar que cumpliría con exactamente lo que había visto en visiones durante 18 años. La agonía no era de sorpresa, sino de aceptación final de un destino largamente contemplado. La crucifixión. El Evangelio de Pedro, fragmentos preservados, sugiere que durante la crucifixión, Jesús recordaba cada detalle que había visto en visiones y confirmaba que todo se cumplía exactamente. No improvisaba palabras desde la cruz. Recitaba frases que había ensayado en sueños durante décadas. La resurrección. Y aquí está lo más radical de todo. Según las tradiciones gnósticas, Jesús había visto en visiones no solo su muerte, sino también lo que vendría después. El Evangelio de María Magdalena preserva su enseñanza de que la resurrección es el despertar del alma a su naturaleza divina verdadera. Si Jesús sabía exactamente qué pasaría después de la muerte física, porque lo había contemplado en sueños, entonces la resurrección no fue un milagro sorpresivo, fue el cumplimiento final del plan completo que había visto desde los 12 años. Un plan que incluía cada traición, cada sufrimiento, cada aparente fracaso, porque en esas visiones también había visto algo más, que este aparente fracaso se convertiría en el mensaje espiritual más poderoso de la historia humana, que su muerte no sería el final, sino el catalizador del despertar colectivo, y que 2000 años después, personas como tú estarían cuestionando la narrativa oficial, buscando la verdad original, reconectando con el mensaje real. Tal vez incluso eso fue parte de las visiones que tuvo en noches solitarias de adolescencia en Nazaret. ¿Has sentido alguna vez que te ocultaron algo importante sobre el verdadero conocimiento de Jesús, que había algo más profundo detrás de la historia oficial? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu intuición puede ser más acertada de lo que imaginas. Después del Concilio de Nicea en 325 d.C., cuando los textos sobre las visiones del joven Jesús fueron oficialmente declarados apócrifos, escondidos, secretos, prohibidos, algo extraordinario sucedió. No desaparecieron. Comunidades enteras arriesgaron sus vidas para preservarlos, y lo hicieron durante siglos. Los gnósticos de Egipto fueron los primeros. Cuando vieron que el cristianismo institucional estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que contradiciera la narrativa oficial, tomaron sus textos más sagrados, incluyendo aquellos que hablaban de los sueños proféticos de Cristo, los copiaron meticulosamente en papiros, los envolvieron en cuero, los sellaron en jarras de arcilla y los enterraron en el desierto, no para esconderlos para siempre, para preservarlos hasta que llegara el momento correcto. Cuando la humanidad esté lista, escribió uno de estos copistas anónimos en un margen del Evangelio de Tomás, la verdad emergerá de la arena. 1700 años después, un campesino cavando en Nag Hammadi desenterró esas jarras. La profecía se cumplió, pero los gnósticos egipcios no fueron los únicos. En las montañas de Siria y Mesopotamia, comunidades cristianas que hablaban arameo, el idioma original de Jesús, preservaron tradiciones orales completas sobre las visiones del joven Cristo. Generación tras generación, abuelos susurraban a nietos las historias que no podían escribirse porque serían quemadas. Historias de un Jesús adolescente que pasaba noches en oración extática,
recibiendo visiones que lo harían llorar hasta el amanecer. Los manuscritos siríacos que sobrevivieron contienen fragmentos de estas tradiciones, cuidadosamente codificados en lenguaje poético que solo los iniciados podían descifrar. En Europa, los cátaros del sur de Francia, siglos XI-XIII, preservaron enseñanzas similares, aunque fueron sistemáticamente exterminados por la Iglesia Católica en la Cruzada Albigense. Antes de morir, transmitieron su conocimiento a través de códigos, símbolos y enseñanzas secretas. Según los registros de la Inquisición, irónicamente preservados por sus perseguidores, los cátaros enseñaban que Cristo había visto todo su destino en visiones divinas desde niño, y por eso sabía que su mensaje de luz interior sería distorsionado por instituciones de oscuridad. Los templarios, orden militar monástica fundada en 1119, supuestamente descubrieron textos antiguos durante las cruzadas, textos que hablaban de las prácticas místicas que el joven Jesús aprendió en sus viajes. Aunque la orden fue destruida en 1307 por el rey Felipe IV de Francia, con el beneplácito del Papa, hay evidencias de que preservaron copias de estos textos en lugares secretos. ¿Dónde? Nadie lo sabe con certeza, pero la búsqueda continúa hasta hoy. En las comunidades judías medievales, especialmente entre los cabalistas, se preservaron tradiciones de que Yeshua ben Yosef había sido un practicante avanzado de Merkabah antes de comenzar su ministerio público. El Zohar, texto central de la Cábala escrito en el siglo XIII, pero basado en tradiciones orales antiguas, contiene referencias crípticas a aquel que ascendió 7 palacios en sueños y regresó para enseñar el camino. Aunque no nombra a Jesús directamente, por obvias razones de supervivencia, los paralelismos son innegables. Incluso en tierras islámicas, las tradiciones sufís preservaron enseñanzas sobre Isa, Jesús, como un maestro de visiones proféticas. El místico persa Rumi, siglo XIII, escribió: «Aquel que los nazarenos llaman Salvador fue primero un soñador de verdades celestiales». Todos estos grupos, gnósticos, sirios, cátaros, templarios, cabalistas, sufís, preservaron independientemente la misma idea central, que el joven Jesús había experimentado visiones proféticas intensas que guiaron toda su misión posterior, y todos fueron perseguidos por ello. ¿Por qué tanto esfuerzo para suprimir esta información? Porque implicaba que el camino espiritual de Jesús era reproducible, que cualquiera podría desarrollar capacidades visionarias similares mediante práctica y disciplina, que no necesitabas mediadores institucionales, solo dedicación espiritual genuina. Esta idea amenazaba directamente el modelo de poder eclesiástico que se había construido. Por eso los textos tenían que ser quemados, las comunidades exterminadas, las tradiciones declaradas heréticas. Pero el conocimiento sobrevivió, en códigos, en símbolos, en tradiciones orales susurradas en secreto de maestro a discípulo. En catedrales góticas, los arquitectos medievales dejaron pistas, vitrales que muestran símbolos de sueños proféticos, gárgolas que representan visiones nocturnas, laberintos que simbolizan el viaje interior del alma, todo escondido a plena vista, pero solo comprensible para aquellos que sabían qué buscar. En manuscritos iluminados, monjes rebeldes insertaban imágenes marginales, pequeñas ilustraciones aparentemente decorativas que en realidad codificaban enseñanzas prohibidas sobre las visiones de Cristo. Un monje del siglo XIV dibujó en el margen de un salterio la imagen de un joven con los ojos cerrados, rodeado de estrellas y símbolos celestiales. Para el censor era solo decoración. Para el iniciado era una representación clara de las visiones nocturnas del adolescente Jesús. Incluso en la literatura secular el conocimiento se preservó. Los trovadores medievales cantaban historias de búsquedas del Grial que en realidad codificaban enseñanzas sobre el despertar interior, el mismo mensaje que supuestamente Jesús recibió en sus sueños proféticos. El Grial no era un cáliz físico, era símbolo del conocimiento místico directo que Jesús había alcanzado mediante sus visiones. Las órdenes místicas cristianas del Renacimiento, Rosacruces, alquimistas espirituales, preservaron estas enseñanzas bajo capas de simbolismo hermético. Sus textos hablaban de transformación del plomo en oro,
pero los iniciados sabían que se referían a la transformación espiritual mediante visiones proféticas, siguiendo el camino que Cristo había recorrido en su juventud. Jacob Böhm, místico alemán del siglo XVII, escribió sobre el joven Cristo que veía en sueños el nacimiento del hombre nuevo, una clara referencia a las tradiciones preservadas sobre las visiones del adolescente Jesús. Emanuel Swedenborg, científico y vidente sueco del siglo XVIII, afirmó haber recibido revelaciones sobre los años ocultos de Cristo cuando desarrollaba sus capacidades visionarias mediante disciplina espiritual. Aunque sus afirmaciones eran presentadas como nuevas revelaciones, en realidad estaba preservando tradiciones antiguas bajo un formato aceptable para su época. Y así, generación tras generación, siglo tras siglo, el conocimiento sobrevivió. No en textos académicos oficiales, no en doctrinas eclesiásticas aprobadas, sino en los márgenes, en los símbolos, en las tradiciones secretas de aquellos dispuestos a arriesgar todo por preservar la verdad. Hasta que llegó el siglo XIX y XX, cuando arqueólogos comenzaron a desenterrar los textos físicos que confirmaban lo que los guardianes habían preservado oralmente durante siglos. Nag Hammadi, Qumran, códices coptos, manuscritos siríacos olvidados en monasterios remotos, todos confirmando la misma historia. El joven Jesús había experimentado visiones proféticas intensas que guiaron su misión completa. Y todos estos descubrimientos modernos, validando el sacrificio de los guardianes, que murieron para que esta verdad sobreviviera. Los cátaros quemados vivos en Montsegur en 1244, cantando himnos mientras las llamas los consumían. Los gnósticos enterrando sus textos sagrados en jarras de arcilla antes de ser masacrados. Los templarios torturados hasta la muerte por la Inquisición, negándose hasta el final a revelar dónde habían escondido sus conocimientos secretos. Todos ellos guardianes de una verdad tan poderosa que valía la pena morir por ella. Una verdad que ahora, finalmente, está emergiendo para aquellos con ojos para ver y oídos para oír. La verdad de que el camino de Cristo es reproducible, que las visiones divinas están disponibles para todos, que no necesitas intermediarios para acceder a lo sagrado, que el reino de Dios, como Jesús vio en sus sueños proféticos desde adolescente, está dentro de ti, y ninguna institución, ningún poder terrenal puede arrebatarte ese conocimiento una vez que lo has despertado en tu interior. Los guardianes lo sabían, por eso preservaron la verdad a cualquier costo. Ahora la pregunta es, ¿qué harás tú con este conocimiento? ¿Lo dejarás morir de nuevo en el olvido? ¿O te convertirás en el próximo guardián de la verdad? Entre todas las visiones que el joven Jesús experimentó, había una que superaba a todas las demás en importancia y peligrosidad. Una visión que, según las tradiciones gnósticas preservadas, recibió por primera vez a los 12 años y que se repetiría con intensidad creciente hasta el día de su muerte. El Evangelio de Tomás la preserva en su forma más pura. El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Pero esta no era solo una frase bonita, era la síntesis de una visión devastadora que cambiaría el curso de la historia espiritual humana. Según el Evangelio de María Magdalena, en esta visión recurrente, el joven Jesús veía a la humanidad entera brillando con luz divina interior. Cada persona, sin excepción, contenía en su interior la presencia completa de lo divino. No una chispa pequeña, no un reflejo débil, sino la totalidad de Dios habitando en cada ser humano. ¿Entiendes la implicación revolucionaria de esto? Si cada persona contiene lo divino completo en su interior, entonces no necesitas templos para encontrar a Dios. Está dentro de ti. No necesitas sacerdotes para acceder a lo sagrado. Ya tienes acceso directo. No necesitas escrituras externas. La verdad está inscrita en tu alma. No necesitas instituciones religiosas. Eres tú mismo el templo viviente. Esta visión destruía completamente el modelo de religión institucional que existía entonces y que posteriormente se construiría en nombre de Cristo. Según las tradiciones preservadas en textos gnósticos, cuando el adolescente Jesús compartió esta visión con los maestros del templo de Jerusalén, fue recibido con horror. «¡Blasfemia!», gritaron.
¿Cómo puede el Dios Santo habitar en vasijas impuras como los humanos pecadores? Pero Jesús, según estos textos, respondió: en mi visión vi que no hay vasijas impuras. La impureza es solo ilusión, la separación es solo sueño, la unidad divina es la única realidad. Esta enseñanza, que posteriormente se convertiría en el núcleo del mensaje gnóstico, venía directamente de las visiones nocturnas del joven Cristo. El Evangelio de Felipe lo explica así: aquel que ha contemplado en visiones la unidad primordial, sabe que la separación entre lo divino y lo humano es falsa. Toda dualidad es ilusión. ¿Por qué esta visión era tan peligrosa? Porque implicaba que la salvación no venía de fuera, de instituciones, rituales, sacerdotes, sino de despertar a la divinidad que siempre estuvo dentro. No necesitabas que te salvaran, solo necesitabas recordar quién eras en verdad. Las tradiciones preservadas describen que esta visión se intensificó dramáticamente en los días previos al bautismo de Jesús. Durante 40 noches consecutivas, según el Evangelio de los Hebreos, experimentó la misma revelación con claridad creciente. Vio que cada alma humana era una extensión directa de la fuente divina, que la separación era imposible, que el pecado era solo olvido temporal de la identidad verdadera, que la redención era simplemente recordar. Cuando finalmente emergió del desierto para comenzar su ministerio público, su mensaje era cristalino: el reino de Dios ha llegado, no en el futuro, sino ahora, porque siempre estuvo aquí. Arrepentíos, no de pecados, sino de la ilusión de separación, metanoia, penasias, cambio de percepción. Yo soy el camino, no el destino, sino el método para recordar tu propia divinidad. Cada parábola que enseñó expandía esta visión central. La semilla de mostaza que crece hasta ser árbol gigante, símbolo de la divinidad interior expandiéndose. El tesoro escondido en el campo, la divinidad interior esperando ser descubierta. La perla de gran precio, tu verdadera naturaleza divina que vale más que todo lo demás. Pero aquí está lo más radical. Según las tradiciones gnósticas, Jesús no enseñaba que Él era único en esto. El Evangelio de Tomás preserva su enseñanza más revolucionaria. Aquel que beba de mi boca se volverá como yo, y yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. No adórenme porque soy especial, sino conviértanse en lo que yo soy, conscientes de su propia divinidad interior. Esta enseñanza, nacida de sus visiones adolescentes, amenazaba todo el modelo de religión institucional. ¿Para qué necesitas un sumo sacerdote si tú mismo eres templo divino? ¿Para qué necesitas sacrificios si ya estás unido a Dios? ¿Para qué necesitas mediadores si tienes acceso directo a lo sagrado? La respuesta es: no los necesitas. Y eso era precisamente lo que las instituciones religiosas no podían permitir. Por eso esta visión, el sueño más peligroso del joven Jesús, tenía que ser suprimida. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado verdadera, demasiado liberadora, demasiado empoderante. Porque si cada persona despierta a su propia divinidad interior, como Jesús intentó enseñar basándose en sus visiones, entonces el poder de las instituciones religiosas se desvanece. No necesitas que nadie te diga qué creer. Lo sabes directamente. No necesitas que nadie te perdone tus pecados. Reconoces que nunca estuviste separado de lo divino. No necesitas que nadie interceda por ti. Tienes línea directa con la fuente. Esta era la verdadera amenaza. No la blasfemia teológica, sino la revolución espiritual. Un mundo donde cada persona es soberana espiritualmente, donde nadie tiene autoridad sobre la conciencia de otro, donde la jerarquía religiosa es innecesaria. Ese mundo que Jesús vio en sus visiones nocturnas desde los 12 años. Un reino de Dios sin reyes, sin sacerdotes, sin templos de piedra. Solo almas despiertas, reconociendo su propia naturaleza divina y viviendo desde esa verdad. Ese era el sueño más peligroso. El sueño que la institución eclesiástica tuvo que enterrar para sobrevivir. Pero los sueños verdaderos nunca mueren completamente. Solo esperan el momento correcto para resurgir. Y tal vez ese momento es ahora. Tal vez tú
En este preciso instante, estás experimentando el despertar que Jesús vio en sus visiones hace 2000 años. El despertar que incluía personas en el futuro lejano, en tu época, redescubriendo la verdad original, recordando que el reino de Dios está dentro, que siempre estuvo dentro, que nunca hubo separación, solo olvido temporal, y ahora el recuerdo comienza. Hemos recorrido un camino extraordinario juntos, desde las jarras de arcilla en el desierto egipcio hasta las visiones nocturnas de un adolescente en Nazaret, desde los concilios que votaron qué versión de Dios era correcta, hasta los guardianes que murieron preservando la verdad prohibida. Y ahora llegamos al momento más importante de todos, tu despertar personal. Porque todo esto, cada texto suprimido, cada visión censurada, cada tradición perseguida, no es solo historia antigua, es tu historia. La historia de tu propia alma recordando lo que siempre supo, pero había olvidado. Que dentro de ti habita la misma presencia divina que el joven Jesús contempló en sus visiones nocturnas. Que tú también puedes acceder a revelaciones directas, a verdades espirituales profundas, sin necesidad de intermediarios. Que el camino de Cristo no era para adorarlo a Él, sino para seguir sus pasos, despertar a tu propia naturaleza divina interior. Piensa en todo lo que hemos descubierto. El joven Jesús no era un Dios que bajó del cielo completamente formado. Era un buscador dedicado que estudió, practicó, se disciplinó espiritualmente, hasta desarrollar capacidades visionarias extraordinarias. Sus sueños proféticos no eran milagros únicos e irrepetibles. Eran el resultado de técnicas místicas que él aprendió y posteriormente intentó enseñar. Su mensaje central, el reino de Dios dentro de ti, venía directamente de visiones que tuvo desde los 12 años. Y ese mensaje amenazaba tanto al poder institucional que tuvo que ser suprimido, distorsionado, enterrado durante casi 2000 años. Pero sobrevivió, en los márgenes de manuscritos, en tradiciones orales secretas, en símbolos escondidos en catedrales, en el corazón de buscadores que se negaron a olvidar. Y ahora en este momento, está resurgiendo, no por accidente, sino porque el tiempo es correcto. Las profecías que Jesús vio en sus sueños incluían este momento exacto en la historia humana, un momento de despertar colectivo, donde millones de almas simultáneamente recordarían la verdad original, donde las instituciones perderían su poder de controlar la conciencia humana, donde cada persona reconocería su propia soberanía espiritual. Y tú eres parte de ese despertar. No llegaste a este video por casualidad. Algo en tu alma sabía que necesitabas escuchar esto. Alguna parte de ti siempre supo que había más, que la historia oficial estaba incompleta, que dentro de ti esperaba una verdad más profunda. Esa intuición era correcta, y ahora que has visto la evidencia, los textos suprimidos, las tradiciones preservadas, las visiones censuradas, ¿qué harás con este conocimiento? Tienes 3 opciones. Primera, puedes ignorarlo, volver a la comodidad de las creencias establecidas, pretender que nunca escuchaste estas revelaciones, pero ambos sabemos que eso es imposible. La verdad, una vez vista, no puede ser no vista. Segunda, puedes quedarte en la indignación, enojarte con las instituciones que suprimieron esta información, culpar a los poderes históricos por el engaño, pero eso solo te mantiene atrapado en el pasado, en la victimización, en la impotencia. Tercera, puedes despertar, reconocer que este conocimiento te está llamando a tu propio viaje espiritual, a desarrollar tú mismo las capacidades que Jesús desarrolló, a buscar tus propias revelaciones directas, a reconectar con la divinidad interior que siempre estuvo ahí. Esta tercera opción es la que el joven Jesús habría querido para ti, no que lo adoraras desde lejos, sino que siguieras su ejemplo de cerca. Porque en sus visiones nocturnas, según las tradiciones preservadas, él vio exactamente esto, un futuro donde la humanidad despertaría colectivamente a su propia naturaleza divina, donde ya no habría necesidad de salvadores externos, porque cada persona reconocería al Salvador interior, donde el Cristo no sería una persona histórica para adorar, sino una conciencia universal para encarnar. Ese futuro comienza contigo, aquí, ahora. En este momento,
donde decides si te conviertes en el próximo guardián de la verdad. No necesitas rituales elaborados, no necesitas iniciaciones secretas, no necesitas permiso de ninguna institución, solo necesitas el mismo compromiso que tuvo el adolescente Jesús. La dedicación de buscar la verdad directamente, sin importar lo que cueste. La voluntad de cuestionar todo, de investigar profundamente, de no conformarte con respuestas superficiales. El coraje de confiar en tus propias experiencias espirituales más que en dogmas externos. Y cuando hagas eso, cuando realmente te comprometas con tu propio despertar, descubrirás algo extraordinario, que las visiones que Jesús tuvo hace 2000 años siguen vivas, siguen disponibles, siguen esperando a aquellos con ojos para ver, porque la verdad espiritual no es histórica, es eterna. El reino de Dios que el joven Jesús contempló en sus sueños no era un lugar futuro, era una realidad presente esperando ser reconocida, y está dentro de ti ahora mismo, esperando que despiertes, esperando que recuerdes, esperando que te conviertas en quien siempre fuiste destinado a ser, un ser divino consciente de su propia divinidad. Ese es el legado verdadero de las visiones del joven Jesús, no una religión para seguir, sino un despertar para experimentar, no una doctrina para creer, sino una verdad para vivir. Y comienza ahora, en este momento, contigo, porque tú eres el evangelio perdido que estaba esperando ser redescubierto. Tú eres la revelación que las instituciones intentaron suprimir. Tú eres el templo viviente donde lo divino habita completamente. Y cuando despiertes a eso, cuando realmente lo reconozcas no solo intelectualmente, sino experiencialmente, entonces entenderás por qué estas enseñanzas tuvieron que ser escondidas. Porque una vez que despiertas a tu propia divinidad interior, nadie puede controlarte espiritualmente nunca más. Y ese es el secreto más peligroso de todos. El secreto que el joven Jesús vio en sus primeras visiones nocturnas a los 12 años. El secreto que preservó en su corazón durante 18 años de silencio. El secreto que intentó revelar durante 3 años de ministerio público. El secreto que murió protegiendo en la cruz. El secreto que ahora, finalmente, está emergiendo de nuevo. Y tú eres parte de ese resurgimiento, no por accidente, por destino. El mismo destino que Jesús vio en sus visiones hace milenios. Un destino que incluía este momento exacto, este video, estas palabras, tu despertar, todo conectado a través del tiempo y el espacio por el hilo invisible de la verdad espiritual que nunca puede ser completamente destruida, solo enterrada temporalmente, esperando el momento correcto para brotar de nuevo. Y ese momento es ahora, tu momento. Tu despertar, tu reconexión con la verdad que siempre estuvo dentro de ti. Bienvenido a casa, buscador. Bienvenido al Evangelio que estaba perdido pero ahora está encontrado. El Evangelio que no está escrito en páginas antiguas, sino inscrito en tu propia alma. Esperando que lo leas, esperando que lo vivas, esperando que te conviertas en él, porque tú no solo estudias el Evangelio perdido, tú eres el Evangelio perdido. Y ahora finalmente te has encontrado a ti mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por tener el coraje de cuestionar. Gracias por ser parte del despertar colectivo que el joven Jesús vio en sus visiones hace 2000 años. Nos encontraremos en el próximo video, donde la verdad continúa emergiendo, donde el despertar se profundiza, donde tú continúas recordando quién eres en realidad. Hasta entonces, guarda esta verdad en tu corazón, como los guardianes la guardaron durante siglos, como el joven Jesús la guardó durante 18 años de silencio, como ahora tú la guardarás, la vivirás y la compartirás, porque el Evangelio perdido ya no está perdido, está vivo en ti.